Libro El chico de las fiestas, la historia de Sansón, capítulo 4. La importancia de los límites. Hace varios años disfruté de unas atractivas vacaciones en las playas del Mar de Cortés, en mi tierra, La Paz, México. Dentro de las diversas actividades familiares y recreativas que pasé, tuve la oportunidad de participar en un paseo a la isla del Espíritu Santo, ubicada a 33 kilómetros en el límite suroriental de la Bahía de La Paz, Baja California Sur. La experiencia sería inolvidable. La isla del Espíritu Santo fue declarada en 1978 por el gobierno de México junto con otras 900 islas e islotes del Golfo de California, zona de reserva y refugio de aves migratorias y fauna silvestre Isla del Golfo de California. Posteriormente, en el año 2000 recibieron la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna. El sitio es sumamente atractivo, por eso recibe cerca de 30.000 turistas al año, especialmente de Japón. La biodiversidad de la isla es impresionante. Después de navegar poco menos de 2 horas, llegamos a un lugar conocido como La Lobera. Se trata de una comunidad de lobos marinos que vive en la parte norte de la isla. Pero la ceremonia de bienvenida nos dio una treintena de delfines que comenzó a zambullirse delante de nuestra embarcación. Habían delfines por todas partes saltando de un lado a otro y jugando con el oleaje producido por nuestro barco. La recepción no pudo ser mejor, así que luego de ver a los delfines nos acercamos a las rocas para observar a los lobos marinos. Entonces el guía nos indicó que era momento de colocarnos los equipos para bajar a nadar con los simpáticos mamíferos, visores, aletas y snorkel. Al principio me dio un poco de temor nadar en una profundidad de 10 metros y en medio de tanta fauna marina, pero como ya estaba ahí, me lancé al mar. De pronto empecé a escuchar el crepitar del coral que venía de las rocas junto con el aullido de los lobos marinos. Nunca antes había escuchado ese agradable sonido. Hasta parecían notas musicales que salían de un órgano marino. Entonces, delante de mí apareció una infinidad de peces de colores de todos tamaños. El guía nos indicó la importancia de no acercarse a las rocas. ¿Pero por qué? ¿Acaso no es bueno para descansar? Sin embargo, se nos dijo que las rocas eran el espacio de los lobos marinos y ellos podían inquietarse si les quitábamos su territorio. Así que tuvimos que nadar con precaución para no cansarnos de manera innecesaria. Entonces, de una forma extraordinaria, los lobos comenzaron a nadar por debajo de nosotros. Podíamos verlos juguetear mientras nos miraban de reojo. La emoción se vuelve indescriptible en momentos así. Ahí estaban las hembras con sus crías nadando de un lado a otro. Cuando estábamos muy cerca de las rocas y veíamos cada vez más lobos juntos a nosotros, uno de los lobos marinos machos se arrojó al mar y nadó en línea recta hacia las rocas. Desde el mar pudimos observar el enorme mamífero trazar una línea imaginaria delante de nosotros. Entonces el guía dijo: eso que el macho hace es marcar la línea de límite hasta donde podemos avanzar. No debemos cruzar la demarcación que él ha indicado, de lo contrario podría atacarnos. Yo estaba maravillado observando al macho, que de nueva cuenta se enfiló al mar y volvió a trazar la línea imaginaria. Esta vez el guía nos dijo: es tiempo de retroceder. El macho ha insistido en señalarnos el límite y podría enfadarse. No podemos ir más allá de lo que él nos ha permitido. La manera como el lobo marino macho defendió a las hembras y a las crías aquella mañana en la isla del Espíritu Santo me enseñó una profunda lección. La vida tiene límites. No debemos ir en contra de los límites de la naturaleza, porque puede costarnos muy caro. Ahí, nadando en medio del mar de Cortés, miré al cielo y reflexioné en la manera en la que personalmente me relaciono con el Padre Celestial y cómo Él decide protegernos precisamente a través de los límites. Un muchacho acostumbrado a los excesos. Sansón crece como un joven acostumbrado a los excesos. A pesar de que es un nazareo, no tiene sentido de los límites. No sabe administrar los dones que el Señor le ha dado. Así que, en vez de resultar una bendición para él y para su pueblo, los dones de Sansón se convierten en un problema incontrolable.
y es que los hombres fuertes, brillantes y capaces tienden a ignorar los límites. Creen que sus facultades excepcionales los ayudarán a salir bien librados de los riesgos innecesarios en los que se meten. Uno de los rasgos principales de nuestra sociedad es la tendencia a rebasar los límites. Hoy parece que muchos creen que en este mundo el ser humano no tiene límites para trabajar, comer u organizar la vida. Incluso se considera como una persona exitosa a quien asume una actitud desafiante ante las demarcaciones tradicionales de la vida. Pareciera como si romper marcas mundiales o nacionales fuera una obligación para quienes desean triunfar. Pero la precariedad de la salud humana, el agotamiento del cuerpo y los terribles escenarios a futuro de las enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, hipertensión arterial, arteriosclerosis, etc., parecen recordarnos que estamos rebasando los límites de un estilo de vida saludable y adentrándonos en un terreno muy peligroso. Hoy tampoco se respetan los límites en una relación amorosa. Incluso parece que se favorecen el traspasar los límites y se fomentan los amoríos entre los niños, especialmente a través de las telenovelas. En nombre del amor se rebasan los límites del respeto y entonces vienen consecuencias inesperadas. Inicio prematuro de la vida sexual, embarazos no deseados, enfermedades venéreas, entre otras. El consumismo es otro ejemplo de no respetar los límites. Nadie debe gastar más de lo que gana, pero hoy se favorece el endeudamiento y el crédito de manera indiscriminada. Millones de personas caen en la trampa consumista de comprar sin respetar sus límites presupuestarios. Hoy el consumo es ya una necesidad psicológica ante las frustraciones de la hipermodernidad. Por eso el dicho de esta época es, parafraseando a Descartes, compro, luego existo. Para muchos comprar es la señal de que están vivos y representa aceptación social y estabilidad emocional. Los comerciantes lo saben, por eso seguirá existiendo la tentación a rebasar los límites de los ingresos financieros. El método de Hulk. Robert Bruce Banner era un científico que trabajaba para el ejército de los Estados Unidos. Un día, mientras probaba la bomba gamma, una de sus recientes invenciones, un joven llamado Rick se introdujo en la zona de pruebas. Al darse cuenta, Bruce trató de salvarlo segundos antes de la explosión arrojándolo a una zanja, pero eso lo expuso a la radiación emitida por la bomba. Una extraña combinación de rayos gamma junto con la incorporación accidental en el organismo de anticuerpos artificiales producto de ensayos provenientes de laboratorios de nanotecnología dan lugar a Hulk, un monstruo de una fuerza descomunal y de dimensiones morfológicas desproporcionadas con una tonalidad verdosa en el que el joven investigador se transforma cada vez que se expone a situaciones de furia, impotencia o miedo. Bajo ese estado destruye, arrasa y aplasta sin contemplación alguna todo lo que encuentra a su paso. En contra de toda lógica, no solo conserva, sino que manifiesta un curioso sentido moral que lo ubica en el banco de los superhéroes que luchan contra el mal y le otorgan un asiento en el Salón de la Justicia. ¿De verdad crees que la ira puede darte buenos resultados en la vida hasta el punto de hacer de ti una especie de superhéroe? ¿Puede un joven enfurruñado responder de la mejor manera a los retos que se le presentan? ¿Es la ira el mejor camino para tomar las decisiones más oportunas? La cuestión es que Hulk resuelve sus grandes dificultades a través de la alteración caótica de sus emociones. Sus historias nos enseñan que la violencia, la irritación y el mal genio son una forma admisible para solucionar los problemas cotidianos de la existencia. En ciertos momentos de su vida, Sansón se parece un poco a Hulk. Se llena de ira cuando sus acompañantes de boda descifran el acertijo con la ayuda de su esposa, lo que lo conduce a matar a 30 hombres para despojarlos de sus vestidos y cumplir su compromiso. Se enfurece cuando su suegro entrega a su mujer a otra persona y, en venganza, quema los campos de cultivo de los filisteos. Arranca las puertas de la ciudad de Gaza y las lleva a cuestas 70 kilómetros. ¿Puedes imaginar el rostro de Sansón cuando está combatiendo a los filisteos con la quijada de un asno? ¿Acaso la ira es una solución eficaz para resolver los problemas cotidianos? La Biblia desaconseja el método de Hulk.
más bien asegura que eso agrada cualquier situación. Desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeorará las cosas. Salmos 37:8. Cuando estás enojado, te incapacitas para tomar las mejores decisiones y no te expresas de una forma sensata. Solo reaccionas ante las circunstancias. En más de una ocasión he presenciado lamentables escenas de personas que, invadidas por la ira, actuaron de manera impulsiva, lo cual les acarreó grandes problemas. Por eso es mejor ser paciente que valiente. Es mejor dominarse a uno mismo que pretender jugar a los superhéroes. La ira tiene un altísimo coste físico, mental, espiritual y social en la vida de una persona. Las escrituras recomiendan el dominio propio, la paciencia y la prudencia para enfrentar los desafíos de la vida. Ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse a uno mismo que tomar una ciudad. Proverbios 16:32. Pero para eso hay que tener un claro sentido de los límites. Ventajas de mantener los límites. Benito Juárez, antiguo presidente de México, dijo: entre los pueblos como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mis derechos terminan donde comienzan los de mi vecino. Pero Sansón no respeta los límites, constantemente los está traspasando. Para él no hay nada que no pueda hacer. ¿Pero qué es un límite? El diccionario de la lengua española dice que es una línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios. ¿Son malos los límites? ¿Acaso son propios de personas mediocres o conformistas? No lo creo, sobre todo después de observar al lobo marino marcar los límites de su territorio. De ahí que veo las siguientes ventajas en respetar los límites. Número 1. Los límites son parte de la creación divina. Dios creó este mundo con orden, y parte de ese orden está señalado por los límites que la propia naturaleza tiene. Por eso en la Biblia el Señor se refiere al mar como un elemento de la naturaleza a quien Él marca los límites. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás, no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas? Job 38:8-11. Número 2. Los límites mantienen el orden, porque separan una comunidad de otra, una autoridad de otra. El orden no puede funcionar sin reglas, y las reglas señalan claramente los límites de cada uno de nosotros. Violar las reglas y traspasar los límites es una invitación al caos y la anarquía, lo cual traerá consecuencias terribles. Por eso, como Nazareo, a Sansón se le colocaron límites desde niño. Debía alejarse de influencias insensatas, bebidas alcohólicas, inmundas como cadáveres e innecesarias cortes del cabello. Una fuerza extraordinaria demandaba control, de ahí que el nazareato tenía la finalidad de ayudarlo a gestionar sus facultades sobrenaturales. Número 3. Los límites nos permiten respetar el derecho de los demás. Nuestros semejantes tienen derecho a su espacio e intimidad. No debemos violar ese derecho. Por eso hay fronteras entre las naciones y cada quien hace sus propias leyes. Además, los seres humanos no somos los únicos habitantes del planeta y debemos respetar los espacios de las plantas y de los animales. Por ejemplo, los árboles son el hogar de muchos animales y al derribar un árbol estamos acabando con sus moradas. Número 4. Los límites representan nuestra propia seguridad. Cuando el lobo marino marcó la distancia hasta donde podíamos llegar, lo hizo por nuestra propia seguridad. Lo mismo sucede con la serpiente cascabel. Suena su cascabel para avisarnos que ahí está y debemos alejarnos o tendremos problemas. Si quisiera lastimarnos, no haría ruido antes de atacarnos. Por eso los límites representan una importante protección. Para Sansón, el voto de Nazareo era un cerco de protección. Al quebrantarlo se colocaba en un terreno que comprometía seriamente la misión que Dios le había encomendado, pero su constante omisión a su condición de nazareo terminó por arruinar su vida. Número 5. Los límites nos recuerdan nuestra propia vulnerabilidad.
En medio del mar y observando a los lobos nadar junto a mí, me di cuenta que estaba en su propio terreno. Me sentí sumamente vulnerable y entendí que tenía que jugar bajo sus reglas y respetar sus límites. ¿Para qué arriesgarme? Claro que otro día podría regresar en una embarcación pequeña y molestarlos a placer, pero ¿para qué? A la larga, lo único que ganaría sería acabar con la comunidad de lobos marinos. En realidad, la vulnerabilidad no es tan mala, forma parte de nuestra propia naturaleza humana. El problema con Sansón es que se considera invulnerable. Cree que nada malo va a sucederle sin importar si quebranta el nazareato. Varias veces lo ha hecho y aparentemente no ha habido graves consecuencias. Esa idea lo conducirá a asumir conductas cada vez más temerarias, pero la Biblia es completamente contraria a esa idea. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como vino en su sedimento, a los que piensan, el Señor no va a hacer nada ni para bien ni para mal. Sofonías 1:12. Número 6. Los límites son una gran necesidad en esta época. Es necesario entender que los seres humanos también hemos sido creados con sentido de límite. Esa es una de las enseñanzas que más necesitan insertarse en la conciencia de los niños de esta época, que no lo pueden tener todo y deben respetar la demarcación que señalan sus padres. Pero por el contrario, algunas personas en la educación contemporánea consideran que no colocar límites en cuestiones de disciplina favorece un desarrollo integral. Es así como los niños crecen como reyes de sus padres y maestros, quienes cumplen la función de vasallos al servicio de sus majestades los niños. Número 7. Los límites también deben regir nuestra relación con Dios. Recuerda las palabras del guía durante la visita a la lobera. No debemos ir más allá de los límites que Él nos ha indicado. La naturaleza reproduce el carácter de Dios. En nuestra relación con el Padre Celestial no debemos colocarnos en el centro de mando. Hemos de respetar los límites que Él nos marca. No podemos hacer lo que se nos antoje. Por ejemplo, en cuestiones de adoración, no todo lo que hacemos agrada al Señor. Y por supuesto que nuestra arrogancia y espíritu petulante le desagrada. Un versículo de la Biblia ilustra esta idea en la cuestión de la revelación divina. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. No pretendamos ir más allá de lo que Él ha revelado, ni inventemos reglas que Él no ha indicado. Es mejor aprender a ser felices dentro de la demarcación que Dios nos ha trazado. Dios es limitado. ¿Qué? ¿Qué clase de herejía es esta? Ninguna. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a escuchar que Dios es todopoderoso y para Él no hay imposibles. Y es cierto, pero con el fin de respetar nuestra libertad, el Señor se autolimita. Es decir, a pesar de que cuenta con el poder para hacer lo que desee, decide no actuar para respetar nuestras decisiones. En ese sentido, Dios es limitado. Ha decidido respetar los límites que los seres humanos le señalamos. Así, con todo y su omnipotencia, no rebasa los linderos de la libertad del más humilde ser humano en este planeta. En el juego de la vida, Dios también acepta las reglas de los límites. En diversas ocasiones he visto cómo muchos creyentes se sienten frustrados ante una supuesta indiferencia divina. Porque Dios no sanó a mi esposo. ¿Acaso no tiene Él el poder para hacerlo? Entonces, ¿por qué no actúa? Ese tipo de reacciones son comunes cuando se ignora el sentido de los límites en la persona del Padre Celestial. Detrás de una enfermedad, muchas veces hay decisiones que el paciente ha tomado, especialmente en cuanto a su estilo de vida, y que aunque sea con profundo dolor, Dios tiene que respetar. ¿Cómo quisiera Dios darnos muchas más bendiciones de las que nos brinda? Pero somos nosotros quienes limitamos su influencia en nuestras vidas. También he escuchado en innumerables ocasiones a diferentes personas insultar a Dios y a su palabra. De manera desafiante arengan: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no viene y me habla personalmente?
¿No es acaso poderoso para presentarse delante de mí? En momentos así he pensado, ¿por qué Dios no actúa y hace que descienda fuego del cielo para acabar con este incrédulo? Y es que Dios ha resuelto respetar las decisiones, aunque le sean adversas, de todos sus hijos. De modo que si el Señor respeta la incredulidad, el ateísmo y la irreligiosidad de muchos de sus hijos, ¿por qué nosotros habríamos de actuar de otra manera? Aquella mañana en las islas del Espíritu Santo entendí la sabiduría que Dios tiene al establecer límites y manifestarlos en el orden de la naturaleza. Allí, en medio de un sol esplendoroso y de una arena blanca, me di cuenta de lo atractivo que es vivir respetando al resto de los seres vivos. La inmensidad del mar me recordaba mi pequeño espacio en el mundo ante la grandeza y poder de Dios. El paseo terminó regresando al puerto de La Paz, en medio de un sublime atardecer que dejaba ver al sol cayendo sobre las cristalinas aguas del mar Bermejo. Para mantenerte dentro de los límites. Mark Asbury recomienda 4 acciones para librarte de traspasar los límites y encontrarte un día empujando un molino, como le sucedió a Sansón. Número 1. Recuerda el gozo de vivir dentro de los límites señalados por Dios. Siempre es mejor estar en terreno seguro, donde eres más sensible a la voz de Dios. En realidad, ese es el mejor sitio del mundo. Por eso hay que aprender a disfrutarlo. Además, no tiene nada de aburrido. De ahí que Jesús diga, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Juan 15:11. Esa fue una gran verdad que aprendió el hijo pródigo después de despilfarrar la fortuna de su padre en una vida de falso placer. El verdadero gozo está al lado de su amado padre. Por eso tomó la siguiente decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas 15, 18 y 19. Número 2. Renuncia a cualquier actividad que te haya impulsado a quebrantar los límites en el pasado. Eso conlleva cambiar de hábitos e incluso alejarse de algunas amistades. Ninguna influencia perniciosa puede ser tolerada, ya se trate de páginas de internet, música, programas de televisión o películas. Tienes que ser firme en este punto. Si crees que no puedes hacerlo solo, puedes solicitar ayuda profesional para superarlo. Número 3. Reconstruye los muros que has pisoteado. Un muro es todo aquello que te aleja de la perdición. Por eso hay que restaurarlo. Eso incluye la lectura de la Biblia, la oración, la asistencia a la iglesia, la testificación de la fe, la lectura de libros edificantes, la práctica de ejercicio físico, entre otros. Todo eso contribuye a consolidar tu experiencia espiritual. Pero si destruyes los muros, te resultará mucho más fácil traspasar los límites. Número 4. Regocíjate en la misericordia y la gracia de un Dios perdonador. El Dios de la Biblia se goza en perdonar a sus hijos, no lo olvides. El mensaje del perdón recorre toda la Escritura. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Así que, si has traspasado los límites, es hora de volver al Señor y recibir su perdón.